Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acudir a esta tercera cita que tenemos en nuestro encuentro o meeting virtual sobre la irrupción de la IA en la educación. Vamos ya con la tercera charla, pero antes permitidme un minuto y, como estáis viendo en pantalla, recordaros que tenéis la opción de poder colaborar con un estudio que queremos hacer para ver cuál es la irrupción que tenemos de la IA a nivel educativo, tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado. Sobre todo en este último, porque creo que no somos conscientes del nivel de utilización que tienen ellos. Para ello hemos habilitado también un código, de tal manera que los centros con ese código pueden luego rescatar sus datos y tener los datos de sus centros agrupados por niveles, etc. Bien, pues nada, vamos ya con lo que nos ocupa, que es la charla. Cambio la presentación. Y como veis, pues bueno, vamos con esa tercera charla. En la primera, pues vimos un poco cómo era, qué es eso de la IA, es decir, en qué consistía esa herramienta, cómo funcionaba, cuáles eran las tripas de esa herramienta, que sin duda, pues está llamada a revolucionar un poco, pues prácticamente todo. Ahora hablaremos sobre ello. En la segunda lo hicimos con la aplicación directa de esa herramienta a la labor docente. El ponente nos habló sobre diversas plataformas o herramientas o modelos que hay disponibles para hacer diversas cosas. Ahí nos hicimos una idea del potencial que tiene, ¿vale? Sobre todo está pensada para eh, docentes que parten de cero, que prácticamente no han tenido contacto ninguno con la IA, y aunque lo hayas tenido, es posible que se descubriera alguna aplicación nueva. Y en esta tercera, pues, bueno, nosotros entendemos que la aparición de la IA pues, va a suponer una gran revolución y que, como hemos dicho, muchos sitúan ya al nivel de otras revoluciones tecnológicas que se han sucedido a lo largo de la historia, como fue la aparición de la rueda, de la imprenta, o Internet más recientemente, ¿no? La curva de desarrollo que tiene esta herramienta aparentemente es exponencial, es decir, no vemos todavía el límite, es decir, pero posiblemente lo tenga por escalabilidad, porque hay unos límites en cuanto a esas tarjetas gráficas, a energía también, pero aún así, con lo que tenemos ya hoy, a día de hoy en la mesa, es mucho, ¿vale? Es mucho decir y por tanto pensamos también que va a ser inevitable su utilización por parte de la sociedad. Digamos que nos han puesto el caramelo, también es verdad. Estamos viendo lo que puede hacer y si mañana nos lo quitan, pues yo creo que no sabríamos ya casi vivir sin ello, ¿no? Como suele pasar con otras cosas. Con lo cual, nos están obligando un poco también a utilizarla, ¿no? Tanto a nivel de empresa, las empresas yo creo que ya también se han dado cuenta del potencial que tiene y están todas trabajando para integrar la IA en sus procesos y, como digo, pues a nivel personal. Bueno, en esta tercera charla, pues lo que queremos abordar son, pues, lo que pensamos que son el gran impacto que va a tener a todos los niveles, en el social, económico, medioambiental, pero también en el plano laboral y concretamente en el educativo, ¿no? Y para ello, pues hoy contamos con alguien de la casa, que es Beatriz Cardona y Prats, que es la portavoz de la Intersindical Valenciana y por tanto tiene mucho trabajo, ahora nos contará. Y también es profesora asociada de la Universidad de Valencia. Y nada más, Beatriz, yo te cedo el paso, dejo de compartir y nada, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, Lorenzo, muchísimas gracias por haber contado conmigo aunque hemos echado mano de alguien de la casa, que no siempre pasa, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, que se suele decir. Y nada, espero pues poder ser capaz de comunicaros un poco cuáles son mis preocupaciones, que no son solo mías, ahora veréis, y también para poder, para poder transmitir un poco una información que es muy importante, que seguro que muchas personas que estáis conectadas ya conocéis, porque normalmente nos solemos interesar por cosas que ya conocemos un poco. Y nada, si alguien de todas maneras espera que encontrar la respuesta mágica a todos los dilemas a los que nos enfrentamos, siento mucho ya decirle que le voy a decepcionar, que le voy a decepcionar, porque los retos que tenemos por delante son tan inmensos que ya os digo que eso no va a poder ser. Eh,
Voy a poner, iba a empezar con un poquito la presentación, ¿de acuerdo? Hay dos vídeos, tendré que salir un momentito y volver a entrar de la presentación porque estaba yo muy interesada en que estuvieran todavía disponibles en las redes y nada, paso ya directamente a presentar. Vamos allá. A ver, ¿veis correctamente la presentación? Perfecto. Vale, de acuerdo. Pues nada, vamos allá. Pues eso, a mí me toca hablaros un poco de la cara oculta de la inteligencia artificial y los retos éticos que nos plantea. Y eso pues tiene que ver un poco con las implicaciones que tiene utilizar esa inteligencia artificial en nuestra sociedad, en el medio ambiente, en la economía, en el trabajo y en la educación, ¿vale? Pero primero y principal, como decía aquel, conocer al personal, ¿no? ¿Quién soy yo? Em, Porque no quiero engañar a nadie, ¿vale? Aquí no en los estés no queremos engañar a nadie. Em, para que veáis, ¿vale? Según la IA, que si me busquéis en la IA también me vais a encontrar, ¿vale? ¿Quién soy yo? Pues yo soy profesor Beatriu Cardona y Prats, ya me ha presentado. Vivo en Valencia, soy de un pueblo pequeñito que hay en la montaña del norte de Alacant y soy profesora de inglés, ¿vale? De secundaria en excedencia, porque soy de Escuela de Idiomas y además soy asociada de la Universidad de Valencia desde el 2006. Aquí tenéis una foto muy chula que hice con mi alumnado de la universidad porque estrenábamos un aula y al estrenarla pues nos quisimos hacer esa fotografía. Eh, pero, aparte de eso, soy sindicalista feminista desde el 2008. Y gracias a eso, pues soy miembro de la Junta de Personal Docente en la Universitario de Valencia, he sido su presidenta 4 años también, soy miembro del Comité de Empresa de la Universidad de Valencia, miembro del Consejo Escolar Municipal, del Consejo Escolar Valenciano, suplente del Consejo Escolar del Estado y otros cargos pues que en esta experiencia de activismo sindical he ido acumulando. ¿Por qué os cuento todo esto? ¿Vale? Porque en esta sesión no vais a tener una opinión neutra. Podríamos debatir mucho sobre la neutralidad, ya es un tema casi que metafísico. En esta sesión os voy a plantear los retos éticos de la inteligencia artificial desde el punto de vista crítico de una maestra sindicalista que trabaja por la escuela pública, por la igualdad, por la democracia, el medio ambiente, las condiciones laborales y que además esta maestra que os habla está muy preocupada por cómo está el mundo. ¿Vale? Quería dejar claro este marco porque además, bueno, como veis, mis valores pues están totalmente en línea de los valores de los estés y consideramos además que esa perspectiva desde nuestras posiciones y de nuestros valores es importante transmitirla también. ¿Vale? Vamos allá. ¿Qué es y qué no es la inteligencia artificial? En las dos sesiones que hemos tenido anteriormente ya sabemos sus funcionalidades, sabemos qué podemos hacer con ella, pero yo quería plantearos un pequeño dilema o que quería abriros un poquito los ojos en la cuestión con un vídeo que vamos a ver enseguida. Os lo voy a, os lo voy a compartir ahora mismo. El vídeo es muy fresco, además ya lo veréis, es uno de los shorts que hay de YouTube y os lo pongo.
Hay cosas que pasan como la inteligencia artificial que sí plantea preguntas que quizás son más nuevas, ¿no? Estamos con la inteligencia artificial. Es casi hasta trágico porque siento que la tecnología nos está pidiendo a los filósofos respuestas y nosotros no tenemos respuestas para darle. ¿Cómo van a conducirse las inteligencias artificiales? Si yo tengo, por ejemplo, un auto que maneja solo y está a punto de chocar a un nene, ¿programamos el auto para que vaya un adulto o que no decida? Esa pregunta es una pregunta filosófica sobre la ética consecuencialista. Uno dice, ¿tiene que cambiar el camino? ¿Que vale más la vida de un bebé que la de un adulto o no? No hay respuesta, es una gran discusión en la ética, todavía no tenemos ninguna resolución, pero el auto tiene que ser programado hoy. Entonces, Alguien lo está programando y está tomando esas decisiones éticas, morales. exacto. Entonces el auto hoy, Tesla famoso que maneja solo, decide que mejor matar a un adulto que un bebé. Eso es lo que se llama decisión utilitaria, ¿no? Exacto. Hay cosas que pasan. Bueno, habéis visto un poquito la línea que os comento, ¿no? Hemos visto muchas cosas de la inteligencia artificial, conocemos mucho, nos formamos, intentamos utilizarla, pero, y ahora continúo con la presentación, desde mi punto de vista, que ya os digo que no, esto no se me ha ocurrido a mí sola. La inteligencia artificial no es solamente una tecnología, hemos visto en el vídeo que va mucho más allá. No son solo unos algoritmos no es solo un avance técnico, no es solo un mecanismo con capacidad de generar de todo, imágenes, textos, exámenes, presentaciones, películas, canciones. No es solo eso la inteligencia artificial. La inteligencia artificial desde mi punto de vista, es un desafío humano, además de primera magnitud, por lo siguiente, que hemos visto también un poco en el vídeo. Es imparable, también lo ha comentado Lorenzo al principio en su presentación. Está aquí ya, es arrollando un poco todo lo que conocemos. Además es inmediata, en el vídeo nos lo dice muy claro. Alguien está programando el auto, el coche, ahora mismo. Es además inabarcable porque hay tantísimas personas utilizando la inteligencia artificial. Hay tantísimos modelos que se utilizan a sí mismos para crear otros modelos. Y hay tantísima producción de todo esto que os he dicho que genera de todo, que es muy difícil de abarcar. Y eso lo hace también y que sea incontrolable porque no todo lo que genera la inteligencia artificial ni es fiable, ni está contrastado, ni es pertinente para el uso que se le pide, ni tiene buenas intenciones. No porque la IA sea pues, el genio maligno de Descartes, sino porque quien programa la IA o quien le da el prompt a la IA puede enfocar el resultado con unas intenciones o con otras. Por lo que os digo que es inabarcable e incontrolable, después os daré un par de datos que igual os sorprenden. Además, es un desafío humano porque la inteligencia artificial ahora mismo es omnipresente. Vamos, no se me ocurre una esfera de la vida en la que ahora mismo la inteligencia artificial o esté impactando directamente o esté a punto de impactar. Y eso implica de todo, desde nuestros trabajos, desde nuestras aulas, desde nuestras relaciones de amistad, sentimentales, familiares, el tráfico, no sé cómo pasamos el tiempo libre, o sea, está omnipresente. De hecho, está tan omnipresente que no hay distopía que haya previsto una tecnología tan omnipresente como la inteligencia artificial. Y eso hace, o nos debería hacer, desde mi punto de vista, que nos cuestionemos mucho, que nos cuestionemos el uso de la IA, pero también porque la misma inteligencia artificial es la que cuestiona los valores sobre los cuales hemos construido nuestras sociedades. Y eso hace que presente un dilema, una disyuntiva histórica
que tienen parangones, pues como ha explicado también Lorenzo, pues con la rueda, con la imprenta, con la revolución industrial, con el inicio de Internet. O sea, es una disyuntiva histórica, aunque yo creo que es mucho más que todas esas, ¿vale? Y la disyuntiva histórica no es otra que, que decidir qué mundo queremos y no solo para nosotras, sino qué mundo queremos para las personas que vienen después. Eh, y ya os digo, em, el mundo en 2026 no es igual que en 2023. Pero es que es dramáticamente diferente que el mundo en 1977, que es el año en que yo nací, por ejemplo, ¿no? Y este desafío, por todo esto que os explico, eh, produce desasosiego, produce desasosiego, eh, intranquilidad, incluso ansiedad tecnológica, que podríamos decir. Pero ese desasosiego como docentes no viene solo desde el punto de vista de que necesito la IA y hacer gamificación para que mis clases no parezcan viejunas, o que, para que no me llamen boomer, aunque yo sea de la generación X y no sea boomer nunca, pero bueno, eso para no parecer anticuada, sino lo que a mí más me preocupa es todo lo que tiene detrás la IA, que a simple vista es posible que no lo percibamos, pero que está, y ya lo hemos visto en el vídeo. Entonces, a ver, vamos a ver. Voces críticas, eh, no está solo la mía, ¿vale? Aquí os he puesto algunas desde el mundo de la filosofía, como el vídeo que hemos visto. Y quiero recomendaros a un filósofo que es belga, es profesor en la Universidad de Viena, pero bueno, que se llama Mark, yo soy profe de inglés, no sé si lo voy a pronunciar bien, Kwekelberg, porque el apellido es flamenco, que bueno, ya os digo, es profesor de la Universidad de Viena y que es una de las voces más autorizadas en lo que a ética de la inteligencia artificial se refiere. Tiene diversos artículos. Si ponéis su nombre en internet, enseguida lo vais a encontrar. Aunque ahora también si lo ponemos en Google ya nos aparece el Google IA en la que os explicará un poquito de qué va este señor. Pero bueno, tiene, ya os digo, tiene no solo libros, sino también tiene artículos en revistas que son muy interesantes, igual un poco más asequibles. También desde el mundo de la pedagogía, aquí os pongo, por ejemplo, una página web de uno de los diferentes organismos que tiene la Comisión Europea, que es la Plataforma Electrónica de Aprendizaje de Adultos en Europa, que ya hace ya algunos años, pues publicó un estudio que es una mirada crítica a través de la lente de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, hablando de la inteligencia artificial y la educación. También desde el punto de vista sindical, aquí no os voy a poner un ejemplo de los STES, sino de la Internacional de la Educación, que si no lo sabéis, pues recoge a centenares de sindicatos de todo el mundo, de diferentes espectros también, y que ya también hace tiempo, ya desde el 2023, hizo este informe de las consecuencias no intencionadas de la inteligencia artificial y la educación, que es muy interesante y además que sepáis que tiene un seminario permanente de debate respecto de la inteligencia artificial y la educación en la que un compañero nuestro de los STES participa. También desde la UNESCO ha realizado dos foros globales sobre ética de la inteligencia artificial, el último de ellos en 2024, que em, que no habla solo de educación, habla en genérico. Y en este segundo de los foros, el tema principal era cambiando el panorama de la gobernanza de la inteligencia artificial. O sea, la gobernanza, o sea, ¿quién gobierna la inteligencia artificial que está gobernando nuestras vidas? ¿No? Y después os pongo un ejemplo
que es del Fondo Monetario Internacional, que no es precisamente, no se rige precisamente por los mismos valores morales que podemos tener muchas de las personas que estamos aquí conectadas, ¿no? Pero que también expresa sus precauciones con la inteligencia artificial. Que aquí tenemos, por ejemplo, la noticia del Fondo Monetario Internacional, esta diría que es del 2022 o 23 también, o sea que no es tampoco algo de ahora, que dice, os lo he puesto en inglés porque también tengo la noticia traducida a castellano y quiero que veáis un poquito también las diferencias de la traducción, a ver si no va a ser que el Fondo Monetario Internacional haya utilizado también la IA para traducir, ¿no? Aquí el título en inglés tiene dos partes, ¿no? La primera, la inteligencia artificial transformará la economía global, ¿no? Y ahora tenemos que asegurarnos o asegurémonos que beneficia a la humanidad. En cambio, mira lo que pone en castellano. La economía mundial transformada por la inteligencia artificial ha de beneficiar a la humanidad. ¿Veis? Está un poquito diferente el tema. Y continuamos en lo segundo. Pone, la inteligencia artificial afectará casi el 40% de los empleos en todo el mundo, reemplazando algunos y complementando otros. Necesitamos un equilibrio cuidadoso, o sea, un equilibrio con mucho fundamento de las políticas, ¿m? Para aprovechar todo su potencial. Y mira qué pone en castellano. Pone la inteligencia artificial, lo primero de acuerdo, la primera frase de acuerdo, pero en la segunda, para aprovechar este potencial, las políticas deben encontrar un fino equilibrio. ¿Vale? O sea, todas estas opiniones os las pongo para que veáis que esa visión crítica o esa visión de la necesidad de, de contemplar, de debatir, de estudiar cuáles son las implicaciones éticas de la inteligencia artificial, pues no es materia de unos cuantos locos con un gorro de papel de aluminio, ¿vale? Sino que tiene su fundamento en la academia, en el activismo, en la práctica del aula y también en los análisis más altos a nivel internacional, por lo que a cultura con la UNESCO se refiere o por lo que a economía con el Fondo Monetario Internacional se refiere, ¿vale? Y ahora me gustaría eh, proponeros un, un poco de debate o un poco de autorreflexión, ¿vale? Eh, Porque me gustaría también, la crítica también empieza siempre por la autocrítica, ¿no? Y me gustaría que nos planteáramos un poco también cuál es nuestra propia ética, ¿de acuerdo? Eh, pues nada, no sé si podéis eso, pues tenéis una opción de reaccionar para poner un dedito hacia arriba o hacia abajo. Voy a plantearos un dilemas éticos muy parecidos, pero desde diferentes puntos de vista, ¿de acuerdo? Dos, uno como docente, ¿vale? Y dos como ciudadanía en general, ¿de acuerdo? Primero, vamos a por el de docente, ¿vale? Mi alumnado utiliza la IA para redactar un trabajo que les he mandado. Por supuesto, yo no les he pedido que lo hagan con la IA. De hecho, les he pedido que lo hagan ellas mismas, de su puño y letra. ¿Esto qué os parece? Mal, ¿verdad? María, Teresa, van reaccionando, Sara. Nada, esto pues es un poco chungo. Vale, Nuria está enfadada además porque se ve que le habrá pasado a Nuria. Nuria no está sola, nos ha pasado a todas. ¿De acuerdo? Vale, esto nos parece mal. Y ahora voy a plantearos un dilema parecido. ¿Vale? Siguiente. ¿De acuerdo? Mal. Yo ya sabía que me ibas a decir que mal, ¿vale? Porque, porque como soy docente, pues también lo pienso. Propio. Yo misma
Utilizo la IA para preparar ejercicios. Uy, para práctica de examen. Me sobra esa de SD. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien que vosotras mismas podáis utilizar la IA para hacer ejercicios extra para nuestro alumnado? Ay, claro, claro que sí, claro que sí, ¿vale? Claro, yo también sabía que ibais a decir que sí, ¿vale? Al final, no deja de ser un poco lo mismo, no deja de ser un poco lo mismo, con una diferencia. Nosotras le hemos dicho a nuestro alumnado que no utilice la IA, ¿vale? Pero nosotras también lo utilizamos. ¿Vale? Siguiente dilema. Este ya es un dilema de ciudadanía en general. Jo, es que los influencers, sobre todo las influencers, ¿eh? Que salen todas divinas. Además tienen una casa impecable, 400 hijos, lo cocinan todo desde cero, además están divinas de la muerte y trabajan fuera, seguro, son supermodelos. Esto nos parece, ¿qué nos parece? Nos parece, Ana, a ver, se ríe, claro. Esto nos parece, pues normalmente nos parece mal, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, como mínimo, pues eso, yo intuía que vuestra respuesta iba a ser un poco más o menos esa. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a nuestro foco? Yo misma utilizo un filtro de estos pequeñitos para retocar un poco las fotos. Porque así, pues cuando me subo yo, pues la foto a la red que sea, pues estoy un poquito mejor. ¿Eso ya nos parece un poco mejor o no nos parece bien? Bueno, vale, vale, hay gente a que le parece mal, muy bien, yo tampoco lo hago, ¿eh? Pero mucha gente lo hace. Bien, bien, veo que vamos progresando. Vamos progresando en en esa introspección, ¿vale? Y la última el último reto ético que os planteo, ¿vale? Yo aquí pensaba que ibas a decir que eso estaba bien, ¿vale? Con lo cual, la verdad es que estoy encantadísima de haberme equivocado porque después en las preguntas y tal, si vamos a hacer un poco de ronda, pues va a ser un debate genial. Y la última que os pongo. Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, qué mala gente que son. Explotan a sus trabajadores, sus trabajadoras. Se gastan fortunas para publicitarse. Elon Musk que hace el saludo fascista. Etcétera, etcétera, etcétera. Son muy mala gente. Esto que está muy relacionado con la inteligencia artificial, porque son tres de los capos de inteligencia artificial, porque con Amazon también se utiliza, ¿vale? Esto, ¿qué os parece? ¿Os parece bien o os parece mal? Espero que os parezca mal. Espero que os parezca muy mal, ¿vale? Y bueno, la lista sigue, ¿eh? Podríamos hablar pues de Juan Roch, de Amancio Ortega, de tantísima gente, ¿vale? De acuerdo. Esto nos parece mal. Bien, ¿vale? Y lo siguiente, pero yo misma compro en Amazon, tengo cuenta de X, en Instagram y en Facebook, aún corriendo el riesgo de que me llamen boomer, continúo teniendo una cuenta en Facebook. ¿Esto para vosotras está bien, está mal? ¿Es verdadero de vosotras y de vosotros o no? ¿Qué me decís? Muy bien, Teresa. Ahí, Teresa, Inma, veo que hay gente que es asceta, ¿vale? Que ha logrado vivir en una burbuja sin tener redes sociales, porque sin comprar en Amazon se puede vivir, ¿vale? Pero sin tener redes sociales es más complicado, eh, pero, pero bueno, yo simplemente esto os he querido mostrar estos dilemas éticos pues un poco para hablar de de lo que podríamos decir em, que siempre vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro, ¿no? Y iba a poneros imágenes de una paja en un ojo ajeno, pero la verdad es que me salía un poquito chungo todo también, ¿eh? Os lo tengo que decir. Algunas desagradables y algunas un poco rayantes. Entonces, todo el mundo esto supongo pues que entiende de a qué me refiero, ¿no? Siempre es mucho más fácil que ver qué hacen mal los demás, ¿vale? O sea que aquí, cuando
planteo los retos éticos y cuando ahora veamos las implicaciones también, no debemos quedarnos solo en aquello que hacen los malos malísimos, sino también en examinar de manera crítica también nuestro propio comportamiento. ¿Vale? Pues nada, esta última, de acuerdo. ¿Vale? Vamos a continuar y vamos a hablar vamos a mencionar algunas de las implicaciones sociales que tiene la inteligencia artificial, ¿vale? Mirar, la inteligencia artificial no es neutra, no puede ser neutra aunque sea una tecnología. ¿Por qué? Porque las tecnologías están diseñadas por personas y las personas tenemos nuestras subjetividades, nuestros sesgos y lo que es incluso más importante, diría yo, la inteligencia artificial está controlada por empresas privadas que tienen también intereses privados y muy privados, ¿vale? Entonces, claro, em, pero eso ya lo sabemos, la ciencia no es neutra tampoco. En eso de eso las mujeres podemos hablar muchísimo. Podemos hablar muchísimo de cómo los sesgos han afectado a nuestra manera de ser educadas, nuestra manera de actuar, incluso la manera de actuar de los hombres también. Por suerte, todo eso está cambiando, pero con la inteligencia artificial corremos el riesgo de que esto se vuelva un poco en nuestra contra, ¿no? Y antes de continuar y hablaros un poquito de cuáles son los puntos que considero fundamentales de estos tres ejes de las implicaciones sociales, la igualdad, la privacidad y la democracia, vamos a ver un pequeñito vídeo del país que también me parece muy interesante y que va a explicar un poquito algo que igual, pues eso, que igual pensamos, pero que es un poquito más exagerado, ¿vale? Dejo de compartir esta pantalla y comparto la siguiente. Vamos allá. Este ya lo hemos visto. Disculpar un momentito, porque yo os juro que no la he cerrado. Aquí está. Vamos allá. Es que no quería, ya os digo, no quería bajaros porque quiero que podáis también utilizarlo y verlo vosotras aquí está, y que lo podáis ver. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Bueno, los casos de presentadoras hechas con inteligencia artificial responden siempre a un mismo estereotipo. Presentadoras guapas, jóvenes, nunca es un presentador, hombre o una mujer mayor. La inteligencia artificial es machista, pero no solo porque esté reproduciendo esta circunstancia, ¿no?, tan característica de las sociedades y de los tiempos, que es que la amplifica. El punto es que la forma en la que se crea este tipo de tecnologías es ya una perspectiva sexista. He oído hablar de una presentadora virtual de la información del tiempo en Suiza. Creo que, por ejemplo, en la India han dado un salto más allá del entretenimiento y hay hasta presentadoras de noticias, pero siempre que lo veo me llama la atención lo que es un estereotipo de joven, guapa, bueno, muy sexualizado. La inteligencia artificial asocia a las mujeres con una cosa y a los hombres con otra cosa, porque la inteligencia artificial en realidad se basa en datos. ¿Qué pasa con los datos que entrena? El problema son los datos de origen. Si no sabemos de dónde salen los datos y no sabemos cómo están esos datos creados y procesados, seguramente adolecen de estas carencias. Es algo interseccional, es decir, generalmente suele ir acompañado de otros ismos, no solo sexismo, sino también, pues, por ejemplo, islamofobia, xenofobia, racismo, etc. Hay como diferentes ámbitos donde en realidad opera esta especie de sesgo. El diseño de la IA, la gobernanza de la IA, porque ¿quién controla esto? No son las mujeres, no hay mujeres. La tecnología la diseñan, la ejecutan, la controlan y la gobiernan hombres. El consumidor o el usuario de este tipo de desarrollo es pensado en clave género masculino, porque es el prototipo de consumidor. Este tipo
de modelos lo que hace es, por así decirlo, dividir emociones en géneros y asociar determinados géneros con determinadas emociones. Con lo cual las mujeres siempre serán recomendadas para trabajar en equipo y los hombres siempre serán recomendados para liderar los equipos. La IA se basa en datos que están sesgados y que por lo tanto amplifican esos sesgos. Da igual cuántos datos demos y cuánta paridad en los datos tengamos, eso no cambiaría el hecho de que el modelo en sí lo que hace es ya crear una situación sexista. Con lo cual, el punto tal vez desde una perspectiva feminista no es tanto cómo podemos reformar el machismo, porque esa tecnología es machista, sino el punto es cómo podemos crear una tecnología feminista o cómo podemos crear una tecnología alternativa a algo que ya es en sí fundamentalmente sexista. Este es el problema que tenemos también. Tenemos sesgos inconscientes. Si visibilizamos cuáles son estos sesgos y generamos notoriedad de cuán desesgados estamos, seguramente las personas que puedan tener la capacidad de decidir cómo tiene que ser una tecnología podrán pensarlo. Si además le damos cierto ámbito de poder a mujeres que también puedan codiseñar, copensar esta tecnología, seguramente nos ahorraríamos muchos disgustos a futuro. Vale, pues nada, este vídeo os digo, está hecho por El País. A mí me parece especialmente clarificador. Espero que penséis lo mismo. Vamos a continuar con la presentación de diapositivas por donde estábamos. Y ahora ya que estamos aquí, pues podemos ver un poquito. Ahora ya, incluso si en la columna de igualdad, muchas y muchos de vosotros podréis poner ejemplos, ¿no? Y no solo de igualdad de género, porque cuando hablamos de igualdad estamos hablando de más tipos de igualdad, de igualdad de género, también de origen, de color de la piel, de clase, de orientación sexual. Estamos hablando ya os digo, de lo que nos conforma a nosotras como personas, lo que nos conforma como personas, ¿no? En este vídeo estaba muy enfocado a la igualdad de género, pero lo mismo se puede decir con todo lo demás. Eh, Esto hace que tenga esos sesgos de género, de origen, de color, de clase, de orientación. Lo que hace es que se perpetúen las desigualdades. Porque muchas de las opciones que les vamos a, que muchos de las opciones que le vamos a pedir a la IA nos van a retornar sesgadas. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto también en las sesiones anteriores, lo que hacen sobre todo los modelos, los LLM, ¿no? Los Large Language Models, es que la traducción en castellano no me parece nada acertada en lo que se refiere a la posición del adjetivo. Lo que hacen es recopilar de lo que ya está escrito y, y transformarlo en un producto nuevo, ¿vale? Si lo que está escrito ya contiene esos sesgos y promueve esa desigualdad, pues lo que se genere también lo va a hacer, ¿vale? Y como hemos visto en el vídeo, no solo estamos hablando de perpetuar las desigualdades, sino que en algunos casos las agrava y aquí me permitís que ponga la cuña feminista, ¿no? Porque con todo lo que hemos avanzado con la lucha feminista, pues hay algunos estereotipos en lo que se refiere al aspecto físico de las mujeres, de cómo debemos presentarnos las mujeres físicamente, cómo nuestra apariencia debe ser modificada para estar en consonancia con unos cánones que son imposibles, pues eso se agrava todavía más. Em, por lo que se refiere a la privacidad, ¿vale? Em, Nuestra información privada la estamos regalando al mejor postor, porque nuestra información privada elabora bancos de datos que son muy rentables, que están en manos de unos pocos, que se pueden utilizar de manera mejor o peor, pero que si queremos que se eliminen nuestros datos de esos bancos o de Internet, preparémonos
para sufrir un calvario interminable de correos electrónicos solicitando, denegando, amenazando con que nuestro hipotético abogado va a recurrir, etcétera, etcétera, porque es muy, muy complicado. Y nuestra información privada no solo depende de eh, que le demos que denegamos todas las cookies de seguimiento, ¿vale? Que también me diréis el nombre que le han puesto. Esto es una ambulancia que pasa por aquí, lo siento. ¿Sustituirá a la IA a los bomberos? Digo que eran bomberos. Bueno, eso es una pregunta para luego. Bueno, continúo donde estaba. No solo es cuando le decimos que no aceptamos las cookies, o sea, que no aceptamos las preferencias de seguimiento, que el nombre, ya os digo, es muy amable en inglés, una galletita tan apetitosa. ¿A quién le puede hacer daño una cookie? A todo el mundo. Pero no solo eso. Cuando nosotros ponemos un prompt en cualesquiera que sean las inteligencias artificiales que utilizamos, estamos dando información sobre nosotras hasta el punto que al final ese modelo que utilizamos nos conoce y sabe cómo nos gusta que nos conteste. Y todo eso, todos esos inputs que le ponemos a la inteligencia artificial al final, pues pueden ser utilizados en contra nuestra. Y esos bancos de datos que son tan rentables sirven para ejercer una vigilancia sobre nosotras. Vigilancia no significa que haya alguien, el que esté el gran hermano, aunque es posible que acabemos así, pero que esté el gran hermano viendo qué hacemos y qué no hacemos para denunciarnos. No, no, sino para saber qué es más rentable todavía. Nos ha pasado a todos y a todas. ¿Cuántas veces hemos hablado de, ay, me gustaría ir a Roma este verano? Vale, entras a Google y te sale el Coliseo en una foto. Eso nos ha pasado a todas. Pues nos vigilan en ese sentido, ¿vale? Porque cuando algo es gratis, al final el producto eres tú, ¿vale? Y todos estos bancos de datos, esta vigilancia, pueden realizar lo que se llama un perfilado emocional para, para captar, eh, refiriéndome a determinar cuál es el estado emocional de la población. Y eso puede ser utilizado también para campañas políticas, puede ser utilizado para, pues por ejemplo, si estás en un estado emocional bajo, tener publicidad de, pues no sé, del chocolate, eso también os habrá pasado mucho, ¿no? Estás mala o tal, no sé cuántos, o las mujeres tenemos la regla y nos salen anuncios de chocolate. O sea, todo eso en nuestro perfil emocional es muy válido para que haya colectivos o individuos que se aprovechen de las situaciones para sus negocios, básicamente. Eso está pasando mucho, que también lo podéis encontrar mucho en Internet, en cómo nuestras jóvenes buscan en las redes estrategias para estar más delgadas y cómo hay productos de adelgazamiento que prometen adelgazar, que se lucran de esas emociones, ¿no? Y eso implica, como estoy intentando explicaros, riesgos que son individuales, como por ejemplo, pues acoso que podamos sufrir individual o robo. Pongo una foto mía, pongo mi dirección en internet, pongo una foto en Instagram en la que estoy de vacaciones en Roma, delante del Coliseo. Ay, qué bien estoy aquí ahora. Pues los cacos ya saben que yo no estoy en casa, ¿vale? Y también, ¿qué es lo más peligroso? Hay riesgos colectivos que se intensifican con los peligros de la privacidad. Y como por ejemplo, y lo he puesto en riesgo colectivo, el aumento de violencia de género en redes, porque como las redes la amplifican y cómo la inteligencia artificial contribuye a ese agravamiento. Y esto, los riesgos colectivos, no dejan de ser una manera de deterioramiento de nuestra democracia.
Se crea desinformación de manera muy fácil porque es muy fácil generar un documento con la inteligencia artificial que parezca fidedigno y que pueda engañar a algunas personas. Se crean bulos y deepfakes. En los bulos, eh, pues muchas veces los reconocemos. Las deepfakes tienen dos extremos, ¿no? Estos vídeos en los que nos reímos, en los que se imita, en los que se utiliza la imagen de Donald Trump para hacer alguna barrabasada o del político de turno que nos caiga mal, ¿vale? Y es un vídeo de estos, pues nada, cómico, nos reímos, está muy bien hecho. Podemos distinguir todavía que no puede ser la persona real porque sería un desbarre espectacular, aunque con Trump normalmente la realidad siempre supera la ficción, pero bueno, podemos distinguirlo. Pero es que hay deepfakes que son muy difíciles de distinguir y en las que, por ejemplo, se han utilizado caras de alumnas de la ESO con cuerpos desnudos que no pertenecían a ellas eh, para, eh, para acosarlas en las redes, ¿no? Y además es que esto tiene una penetración enorme en nuestro alumnado y en las personas jóvenes en general, porque su contacto con las redes es mucho mayor que su contacto con nosotras y con nosotros, con su profesorado, con sus familias, incluso con sus amistades, ¿no? Y esto, como he apuntado antes, puede tener influencia en procesos electorales y como algunas personas, algunos filósofos y más, y economistas como Yanis Varoufakis, que seguro que os suena, advierten, nos puede dar lugar al tecnofascismo, es decir, a un mundo en el que sea la élite eh, que controla la tecnología de la inteligencia artificial la que realmente acabe eh, controlando todo lo demás, ¿vale? Vamos a ver un poco ahora también las implicaciones medioambientales de la inteligencia artificial. Os he puesto tres que me parecen especialmente importantes, que son el consumo de agua, que va en detrimento del uso humano y agrícola. Os he puesto un ejemplo de cuánta agua gasta la inteligencia artificial y en qué se la gasta, que sobre todo en los procesos de refrigeración de los super servidores que hacen falta para cualquier pregunta de la que hacemos, incluso para que dejemos que Spotify nos recomiende cuál es la próxima canción que vamos a escuchar, ¿no? Pues incluso en eso, pues fijaos cómo llega, ¿no? ChatGPT por cada conversación consume de 20 a 50 botellas de agua. Perdón, al revés. Una botella de agua por cada 20, de cada 20 a 50 preguntas y respuestas. O sea, tenemos 20 interacciones con el chat GPT, una botella de agua de litro y medio. ¿Vale? Y claro, si hablamos ya de las empresas que están entrenando a sus modelos para perfeccionar a sus modelos, ya estamos hablando de unos niveles de consumo de agua que se destapan, se desbordan, ¿vale? También hay un consumo de energía que es enorme. Y acordaos que más demanda de energía significa que será más cara para todas porque ya sabemos cómo se autorregula el mercado, ¿vale? Que al final acaba todo siendo más caro, no sé, sea cual sea la excusa que utilicen, ¿no? Aquí os he puesto, ay, qué pena que se me ve por detrás. Es una noticia, después intentaré rescatarla, en la que van a instalar una planta energética una planta de IA en una zona rural de Cataluña que va a consumir la electricidad necesaria para 180.000 hogares. 180.000 hogares. Y por último, que este, por suerte, sí que me está saliendo de la foto, tenemos una implicación que es un riesgo muy grande, es el consumo de territorio. Y eso da lugar a un nuevo colonialismo. ¿De qué? De nuestras zonas rurales. No hace falta en otros países, aunque también, pero de nuestras zonas rurales. Y eso también tiene impactos geopolíticos, porque imaginaos también esa lucha por Groenlandia tenía sobre todo como intención
las tierras raras, que son esenciales para los chips de la inteligencia artificial. Y también, que no lo pone en esta foto, pero os lo comento yo, que al ser un continente, un país que está, un territorio que está helado, hace falta menos agua para su refrigeración. A priori, porque si tú vas a provocar un calentamiento en una zona helada, lo que vas es a contribuir al deshielo, ¿vale? Y ahora vamos a ver algunas de las implicaciones laborales de la inteligencia artificial que son también económicas, porque al final las vamos a pagar nosotras también, ¿eh? La clase trabajadora. Aquí que nadie se espere, ni que Jeff Bezos, ni que Elon Musk, ni que Mark Zuckerberg se rasquen el bolsillo, a no ser que alguien les obligue, ¿vale? Pero por ahora esto no está siendo así, ¿no? Pérdida de empleos. Ya hemos visto antes el pronóstico que tiene el Fondo Monetario Internacional, pero voy a profundizar un poquito con esto. Sobre todo son en el sector administrativo y no olvidemos que somos las mujeres las que más accedemos a trabajos en el sector administrativo. Y no vemos que por ahora que haya pérdida de empleos en trabajos de cuidados, en cuidados en limpieza del hogar, en lo que son trabajos con más pena, o en las minas de coltán, porque podrían poner robots en las minas de coltán en lugar de seres humanos, pero no estamos viendo eso. Y lo que sí que estamos viendo de manera muy peligrosa, que esto es un dato que os he dicho al principio que os iba a comentar, dos datos, es que estamos observando también una sustitución muy preocupante en trabajos creativos. Porque a la inteligencia artificial, mucha gente le está pidiendo que le haga una receta de cocina o que le haga un cartel reivindicativo o un cuadro en lugar de pintarlo nosotras mismas. La creatividad es un factor inherente del ser humano que muchas veces se está dejando a la inteligencia artificial. Y os voy a dar dos datos. Uno de la revista Forbes, que tampoco es bolivariana, ¿vale? La revista Forbes dice que el 71% de imágenes que hay ahora mismo en las redes, o sea, 34 millones de imágenes al día están producidas por la inteligencia artificial. Eso, imágenes. Y por otra parte, hay un servidor de música que se llama Deezer, que yo no lo conocía hasta que me puse a investigar un poco, que dice que es como un Spotify, ¿vale? Que dice que le llegan al día para difundir en ese servidor 50.000 canciones aproximadamente que están creadas por la inteligencia artificial, ¿vale? Después, con la inteligencia artificial también tenemos algunos peligros. Peligros en los trabajos para plataformas digitales, porque hay algoritmos que están pidiendo a los trabajadores y a las trabajadoras determinadas cosas, les están asignando determinadas rutas, teniendo en cuenta unos sesgos que ya hemos visto antes, que pueden ser muy graves. Además, en los trabajos en remoto, también estamos viendo que muchos pueden ser sustituidos por la inteligencia artificial, con lo cual tenemos pérdida de empleos, de gente contratada, o sea, de empleos más estables, porque muchas empresas, ya que si trabajas en remoto, pues que seas fast o autónomo digital. Y además, cuando esto pasa, cuando se trabaja para plataformas digitales, o se trabaja en remoto, eh, nosotras observamos que hay un crecimiento de la individualización frente a la colectividad. Es decir, yo no veo a mis compañeras y mis compañeros. Eh, yo no puedo negociar sola. Si negocio sola, negocio peor que con mis compañeros y compañeras. Y encima aquí yo no puedo hablar ni con mi supervisor o supervisora, que resulta que es una máquina. Y claro, eso también puede afectar a la lucha sindical como tal. Y en definitiva, hay más beneficios para la empresa. Eso que no lo dude nadie. Porque esos beneficios se van a reinvertir sobre las plantillas de las empresas, tanto públicas como privadas, o en la ciudadanía en general. Todo depende
de cómo actuemos, ¿no? Cuanto menor control efectivo hay de los puestos de trabajo, pues más beneficios hay también para las empresas. Y por último, quiero presentaros un poco las implicaciones educativas de la inteligencia artificial. Ya hemos visto en la pregunta esa trampa que os he puesto al principio, ¿no? De que muy mal que lo haga el alumnado, muy bien que lo hagamos nosotras, ¿no? Pues vamos a ver, quiero plantearos algunas cuestiones, ¿no? La primera es lo de siempre, ¿no? Es que la IA nos puede hacer nos puede hacer la burocracia, ¿vale? Vale. La IA implicará menos burocracia o menos plantilla. ¿Vale? Porque es una moneda que tiene dos caras como todos. ¿Se va a reducir la burocracia o simplemente tendremos un algoritmo que haga la democracia, que haga la burocracia? Y cuando tengamos que tomar una decisión respecto de unos informes para ver cuál será la trayectoria que recomendamos a nuestro alumnado que siga, vamos a dejar que sea la burocracia tratada por la inteligencia artificial quien lo haga por nosotras. Eh, ¿Quién está entrenando a esa inteligencia artificial? Eh, de hecho, incluso está el dilema de que si la inteligencia artificial realmente piensa o siente o tiene sentimientos, ¿no? Ya os digo yo que no. Y mucha parte de nuestro trabajo docente tiene que ver con los sentimientos, de cómo conseguimos transmitir el conocimiento con pasión, que es lo que realmente nos enseña la neurociencia que engancha a nuestro alumnado. La, la IA implica cambios en nuestra práctica docente, que eso no tiene por qué ser necesariamente negativo. Si la IA me hace informes, yo puedo dedicarme a hacer otras cosas. Vale. Eh, es que nos pasa a todas. O sea, yo sí puedo pedirle a la IA que me haga un ejercicio de llena los espacios, no lo voy a hacer yo. ¿Sabéis? Porque, porque siendo realistas, vamos fatal de horas de trabajo, tenemos muchísimas horas lectivas, tenemos a muchísima diversidad en el aula. O sea, tenemos que ser también realistas, ¿no? No tiene por qué ser negativo, pero tenemos que tener cuidado en diferenciar siempre qué es lo que nosotras creemos que éticamente puede hacer la IA y nosotras no. O dicho al revés, ¿qué es lo que creemos que debemos hacer nosotras y no dejarlo en manos de un algoritmo? ¿De acuerdo? También podemos sufrir ansiedad tecnológica porque tenemos ese ahogo de estar siempre al día. Pues mira, yo me había hecho con el ChatGPT, ahora resulta que está el Cloud, está el Notebook LM, está el Genially, o sea, hay una ansiedad tecnológica que puede causar que nos bloqueemos también. Y ya os digo que una buena docente, un buen docente con una pizarra y su pasión por enseñar no necesita nada más, pero bueno, también puede crear desconfianza hacia nuestra labor, porque, vamos, creamos una carta a las familias con la IA, que esto pasa y pasa todos los días, y muchísimas personas lo hacen, ¿eh? Y aquí, atención, que yo aquí no estoy echando la bronca a nadie, ¿no? Pero las familias también pueden comprobar que está hecho con la IA. Pueden llegar a desconfiar de nosotras, incluso nuestro alumnado a desconfiar de nosotras. Y nosotras estamos desconfiando de nuestro alumnado. Uy, qué bien lo ha hecho Marta hoy. ¿Esto se lo habrá hecho la IA? O tal, estamos ya desconfiando de nosotras mismas, o sea, estamos focalizando en un ente externo a lo que es la humanidad, ¿no? Y la última cuestión que os quiero plantear, ¿no? Que cómo será la docente, el docente del día de mañana. ¿Nos va a sustituir la IA? ¿O va a hacer que que nos reinventemos? O lo que me parece a mí más fundamental, ¿no? ¿Cambiaremos nosotras a la IA? ¿Podremos cambiar a la IA? ¿Podremos hacer, como comentaba el segundo vídeo, una IA con menos sesgos, una IA más centrada en las personas? ¿O cambiaremos nosotras mismas, ¿no? Pues nada, estos son los retos que quería compartir con todas vosotras. Muchas gracias por vuestra atención y espero haber puesto un poquito de luz en esa cara oculta de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, Beatriz, muchísimas gracias.
Y bueno, como siempre, pues ahora abrimos un turno de preguntas, que en este caso, más que turno de preguntas, yo creo que se va a convertir en un tipo de mesa redonda o algo así.